favor, luces. Luces, ahí. Bueno, y aquí una visión muy clara del pasado de
3 personajes, de los 3 más importantes. Y bueno, pues cada uno tiene ahí unos demonios, ¿no?, que los persiguen del pasado, y obviamente la historia nos va explicando de cada uno de ellos contra qué está peleando a nivel personal. Entonces, bueno, esto que llamamos traumas, hablemos de esta construcción de los personajes a partir de sus traumas, ¿no? ¿Quién empieza? El Joel, ¿no? Usted, maestro. Ok, creo que esta cuestión, tenía tiempo que no veía la serie y la volví a ver precisamente para esta ponencia, y precisamente esta cuestión del abuso sexual era algo que honestamente o había yo bloqueado o de plano no me acordaba, pero una vez que lo recapitulo ya lo veo junto con las experiencias de los demás personajes. Aunque los demás personajes tienen un diferente tipo de relación, el recurso común o el lugar común que encontramos en el trauma, o para ponerlo en mis palabras, en el esquema y en las estrategias que tienen los diferentes personajes, tienen que ver todos con relación con la figura paterna y en la relación con la autoridad. Aunque sí vamos a ver un rescate de la figura materna, encuentro que culturalmente es una figura para la cultura oriental un tanto opacada, sobre todo si la consideramos en relación a una cultura como la nuestra, donde muchas veces el rol que se ve más opacado es el del padre, mientras que el de la madre es el que termina siendo el preponderante. Y entonces la relación, básicamente lo que a nivel emocional creo que explora la serie en diferentes ámbitos, son precisamente las desavenencias de esta relación con el padre. Porque a diferencia de la relación con la madre, que es una relación que tiene más que ver con las necesidades, que tiene más que ver con el afecto, pareciera entonces que la relación con el padre tiene más que ver con demostrar mi valía. Y entonces la figura del padre termina difuminándose ya no en una persona específica, sino en las instituciones y en la sociedad en general. Mi valor, no tengo un valor implícito, no tengo yo como persona un valor intrínseco, sino tengo un valor en función de qué pueda aportar yo a la sociedad, de qué tan útil yo le puedo hacer a los demás. Y entonces vemos una recurrencia en varios de los personajes donde no quieren ser una carga, no quieren ser una molestia, o por el otro lado quieren apoyar y ayudar constantemente. Esto me parece uno de los puntos más realistas y más con los pies en la tierra de la serie, porque sobre todo si nos vamos a la realidad que vivimos tanto en Japón como en México como en muchos otros países, los chicos y jóvenes que se encuentran en situación de calle usualmente han vivido experiencias similares a lo que vemos en el anime, ya sea violencia sexual, ya sea violencia física o diferentes tipos de violencia, pero muchos de ellos tienen, pues no diría que un hogar, pero tienen una casa. No van a esa casa porque en esa casa seguramente van a ser lastimados o violentados, mientras que en la calle pueden jugársela, tal vez sean lastimados o no. Pero algo que ocurre en las relaciones entre estos chicos en situación de calle, que es lo mismo que ocurre en Elfen Lied, es que intentan reparar esas relaciones, intentan reparar esos recursos emocionales que no han podido construir en casa. ¿Y qué es lo que hacen? Básicamente crean grupos familiares, y es lo que vemos que a lo largo de la serie estos jóvenes, y lo dicen ya hacia el final de la serie, ¿no?, crean una situación familiar, pero una situación familiar mucho más estable, mucho más digna y mucho más saludable de lo que se habían encontrado en sus propios hogares, ya sea por la falta del padre, ya sea por la violencia o en otros ámbitos. Hay algunas figuras paternas rescatables en la serie, pero no todas ellas pueden, debido a su conflicto con el deber o debido a su conflicto con ser útiles para la sociedad, no todas esas figuras paternas pueden cumplir ese rol, a pesar de que es lo que quieren, lo que necesitan. Y es uno de los conflictos principales de los personajes, lo que creo que debo de hacer o lo que estoy obligado a hacer versus lo que quiero o lo que deseo. Y esta cuestión que vemos desde un principio
este recurso narrativo muy común que es el de la amnesia y el de la contusión provocando una doble personalidad, un cambio de personalidad. Aunque es un recurso ya muy utilizado, también me parece un recurso útil y hasta cierto punto también realista, porque lo que vemos en muchas personas que sufren ese tipo de traumas cerebrales es que dependiendo de qué áreas se vean afectadas, pero muchos de ellos van a tener precisamente un regreso a su estado más básico, a su estado más primordial. Y eso es, creo que un poco lo que podemos ver en esta dualidad de Lucy Liu. Lucy es un ser, como vemos, que puede matar a N cantidad de personas, pero como vamos a ver más adelante, no es un ser que haya nacido así, es un ser que, debido a un ambiente también que le provoca ese tipo de estrategias y que le provoca ese tipo de dolor y que le provoca ese tipo de enojo, va a actuar de esa manera, pero en su ser más básico es una niña inocente como todos los demás. Y esa dualidad va a ser algo que incluso creo que en el intro y en los créditos finales de los capítulos también lo vemos, yo creo que en la música. Una música en un principio muy solemne y una música muy popera al final, y creo que eso también es parte de lo que intentan decir, sobre todo lo que intenta decir el autor, que estos traumas, estos esquemas, estas estrategias tienen mucho que ver con esta dualidad que tenemos todos, ¿no? Con lo que deseamos, nuestros instintos más básicos y esta construcción que vamos haciendo también social y cultural de quiénes debemos de ser, quiénes en qué tenemos que convertirnos para ser valiosos o ser valorados. Pues en general, me encantaría ser mucho más específico porque esta serie da para mucho más, pero creo que aquí me tardaría las 4 horas o 5, entonces está ahí. Bueno, justamente me gustaría un poco ahondar en esta parte de la dualidad de la música y de las chicas que aparecen en la serie. Es muy importante que si enmarcamos el análisis de la serie un poco como menciona Irving Goffman en este esquema del framing y nos ponemos a analizar a los personajes femeninos a lo largo de la serie, y lo que vamos a visualizar aquí es primero la ponderación hacia primar lo femenino por encima de lo masculino. Una de las primeras líneas que empezamos a ver es cuando Bando está en la cirugía y que le van a decir, oye, pues te vamos a castrar, ¿no? Y te vamos a remover los testículos porque si no se van a multiplicar aquí las diclonios, o los diclonios en este caso, ¿no? Y es cómo lo femenino empieza a tomar muchísima más relevancia a lo largo de la serie y cómo el cuerpo se convierte en un elemento también de poder y también de resignificación del uso que tiene ese poder, ¿no? Importante mencionar principalmente que las ciclones pues son personajes femeninos, ¿no? Que estos personajes femeninos además la manera en la que destruyen a sus víctimas son a partir de estas manos invisibles, ¿no? Que tiene que ver con esta cuestión de la búsqueda de las sensaciones o del tacto o del cuerpo, ¿no? De esta satisfacción que percibimos con la experiencia del sentir, ¿no? Y que se vuelve invisible a los ojos de los seres humanos, pero que es visible para ellas, porque evidentemente cada una de ellas pues viene también de una cuestión de los traumas, ¿no? Que cada una posee. En ese sentido, cobra más relevancia este framing de la mujer, en el sentido incluso de cómo Lucy, al principio de la serie, decide destruir a esta primera mujer que vemos, ¿no? Y si nos damos cuenta de lo que realmente simboliza esta mujer, es justamente esa debilidad o esta fragilidad en este mundo de lo masculino, ¿no? Detrás de ella pues aparecen únicamente
hombres armados, evidentemente el director del Instituto de Investigaciones, y ella se protege a sí misma con este cuerpo, siendo que en realidad no lo necesita. Si lo vemos como un símbolo muy importante es, pues evidentemente, la fortaleza que le está asignando al cuerpo femenino o el poder que tiene, que incluso ella decide defenderse con él y usarlo como escudo, ¿no? Más adelante vamos a ver más fuerte esta fuerza o este poder del cuerpo cuando Mayu justamente empezamos a ver estas escenas de pedofilia, ¿no? En donde pues ella se deja violentar en este sentido porque no encuentra otra manera de satisfacer pues el sentido de seguir viviendo en su casa. Y posteriormente ella misma asume ese poder que tiene el cuerpo y decide escapar de su casa para, pues evidentemente, buscar una satisfacción pues de libertad, ¿no? Que se contrapone a este cuerpo femenino de su madre también, en donde pues la madre pues pierde ese poder de lo femenino sobre el propio esposo contra esta inocencia que vamos a ver en Mayu. Y esta misma inocencia es nuevamente mostrada con Niu cuando trata de acercarse a Kota, ¿no? Y de tener cierto tipo de contactos, ¿no? Que pueden parecer casuales, pero en la serie pues evidentemente son más que casuales, en donde hay una serie de rozamientos, hay una serie de tactos, en donde incluso su prima evidentemente le demanda y le dice, bueno, es que ¿por qué a mí no me ves con esos ojos, ¿no? ¿Por qué a mí no me tocas? Incluso se lo reclama, porque a ti te gustaría tocarme como a ella, ¿no? En este sentido, en donde nuevamente el cuerpo femenino cobra esta fortaleza para el control también y para el manejo de lo masculino. Entonces, evidentemente también esto lleva a el manejo de cómo se llevan a cabo los traumas de los personajes y que por un lado podemos visualizar que el accidente pues, se puede manejar con una simple infantilización, ¿no? Niu aparece a razón del disparo que tiene, Kouta decide manejar este tema de los traumas más bien con el olvido, ¿no? En donde no pasó lo que todo el mundo sabe que pasó, menos él. Y por otro lado, en el caso de Nana, por ejemplo, pues cómo estos experimentos extremos la llevan a resignificar su propia experiencia, ¿no? Asignándole un rol de padre incluso a, pues evidentemente al director del instituto, que pues con tal de satisfacerlo o de hacerlo feliz, pues ella decide romper su propia creencia de yo no quiero matar, ¿no? Yo no quiero matar, pero pues si tú me dices que a ti te lastimaron, pues yo te defiendo, ¿no? En este rol nuevamente de la mujer con poder, la mujer empoderada a través de esta serie. Bueno, si observamos, los personajes principales están en un periodo de adolescencia, o bien entrando a la adolescencia, de pleno en la adolescencia, que tiene también mucho que ver con esta construcción del yo y de la búsqueda de identidad. Hay un momento en esa etapa de construcción de se ve uno como ajeno a la sociedad o existe una incapacidad de encontrar su lugar dentro de esta sociedad. Además que ellos tienen en muchos casos el duelo, tienen un duelo que cumplir, Kouta con su hermana y su padre, también Lucy, por todas las muertes que se comprenderán que ha habido durante en la serie. Entonces, si empezamos, bueno, digamos, a analizar los personajes con sus trastornos, se podría, bueno, decir que Lucy tenía este trastorno de identidad disociativa, que justamente tiene dos personalidades, pues para garantizar como su cordura y también para poder seguir estando cerca de Kouta, lo cual comentaré un poquito más adelante. Nana tendría entonces ya una tendencia pues casi de mártir o victimización, porque aunque es muy fuerte también tiene esa tendencia a ser débiles, como de los personajes más débiles,
y también la codependencia con la figura paterna que ve en Kurama, que es lo que la mantiene, digamos, viva o avanzando. Y finalmente Mariko, que es el experimento número 35, la hija biológica de Kurama, pues ya sería realmente una psicópata por su incapacidad de relacionarse con los demás. También tiene un comportamiento antisocial y pues falta de empatía, y también no tiene remordimientos, también con un carácter desinhibido, que tiene también parte de esa crueldad infantil, ¿no? Que, bueno, siempre me parece muy interesante el hecho de que decimos los niños son inocentes, pero luego vemos a esta chica que desmiembra a una persona como si fuera una mosca, entonces decimos, bueno, qué tanta inocencia realmente en esto de la infancia. Y más allá de verlo de esta manera un poco superficial, me gustaría hablar de tanto de Lucy / New, Nana y de Mariko como una trinidad que habita en nosotros, la construcción de la psique. Si lo vemos así, entonces Lucy sería el superior, ya que tiene un superior tan altamente desarrollado que la atormenta todo el tiempo. Ella nunca llenará las expectativas de su propio deber ser, ¿no? Todo lo que he hecho, aunque en algunos casos pues podríamos justificar que fue en defensa propia o por la crueldad de cómo mataron a su perrito, ella carga todas estas culpas, y entonces ella se ve totalmente dependiente de este super yo que ella misma se creó, y ella nunca será suficientemente buena. Entonces ella misma lo comenta muchas veces, que ella no es suficiente para Kota, que ella debería estar muerta realmente. Nana sería el yo. ¿Por qué? Porque es una construcción, digamos, entre comillas, semi-equilibrada, capaz de relacionarse, y también crea empatía con otras personas, como Mayu, se puede identificar con ella. También, sabiéndose débil, es de donde surge su necesidad por luchar por su vida. Conociendo su propia debilidad, su propia fragilidad, ella entiende que también los otros seres son frágiles, entonces es lo que le da la valentía de proteger, porque puede entender eso, a pesar de, pues por un lado también el superior que representa a su padre, que lo hace para complacer, pero también lo hace en esa necesidad de salvar la vida, porque ella reconoce la importancia de la vida. Y finalmente Mariko, o el número 35, representaría el ello. Ella es puro impulso. Es lo que siente, lo hace, y tánatos finalmente, ¿no? Porque su placer debe ser inmediato, no cuestiona moral, bien o mal, no hay eso. No hay eso en Mariko, es una pequeña. Y, o sea, eso realmente subraya, ¿no? Otra vez, que es la inocencia, que es realmente ese estado puro, como la que produce New, pero lo produce de una manera artificial. No sé, sería cuestionable preguntar si es un regreso a la infancia o si es una producción artificial de lo que se cree es un niño inocente, con necesidad de que el otro siempre esté feliz. Realmente podemos decir que Mariko también tiene que ver con esta crueldad infantil antes de la construcción de los límites que la sociedad nos impone. Entonces ella es ello en el estado puro realmente. Y bueno, de alguna manera todos nos reconocemos en cada uno de los personajes. Creo que también es por eso muy interesante el entender cada personaje, no solamente por separado, sino también como esta trinidad. Ok, pues me parece muy interesante como esta especie de tipologías de diferentes trastornos que están mostrando. Y sí quisiera hacer nada más un pequeño apunte, porque si uno se aproxima a este anime de cara al manga, encontraría que tal vez Lucy no tiene un trastorno de identidad disociativa, sino más bien tiene identidad múltiple, porque existe por un lado Kaede, que es la verdadera Lucy antes de Lucy, luego está Lucy y luego está New. Son tres identidades o tres fases que tiene la misma persona. Y bueno, tal vez esto me recordó a mí un poco la película Civil, que está basada en el caso real de una persona que tenía 14 identidades, imagínense. Y cada una de las 14 creía que ella era la verdadera, y cada una creía que lo demás no era posible. Entonces, en ese sentido, podríamos como pensar un poco esta idea, sobre todo por la complementariedad que ofrece el manga, y sobre todo lo que va tejiendo la OVA en ese sentido, ¿no? Que es el capítulo 14. También me llama mucho la atención el caso de Mayu, porque es una cuestión que rompe la estructura de la propia trama como algo de ciencia ficción o una temática que podría ser gore y nada más algo de seinen.
sino más bien ya llega a cuestiones pero más profundas, me parece, porque como es el caso más real, es el caso más humano de todos, invita a que la trama se construya y se vaya pensando en otro sentido, ¿no? Es algo real que, como ya decía Joel, las personas que están en situación de calle pues padecen todos los días, ¿no? Y es una cuestión de la que no se puede escapar en sociedades que estamos como en vías de desarrollo, mal llamadas. Pero hay otra cuestión con la que yo quisiera traerles a hacer una pequeña reflexión, el caso de Copta y de su prima, ¿no? El triángulo amoroso que ya mencionaban aquí, con Miu o Lucy, pero hay algo que tal vez la sociedad japonesa tenga, o que la sociedad occidentalizada como la mexicana sí, o yo qué sé, que es el caso del incesto, ¿no? ¿Cómo se había visto eso? ¿Qué fenómeno, qué consecuencias tendría, ¿no? Si nosotros tenemos una mirada cultural de rechazo hacia lo que es la violación o la pedofilia, etcétera, ¿cuáles son las condiciones que le dan pie al fenómeno del incesto y de qué manera es tolerado al interior del anime? Y claro, aquí invita a pensar mucho sobre todo las animaciones. ¿Hasta cuándo o en qué punto las animaciones y el anime japonés muestra o rompe con esos cánones y esas tendencias culturales de ciertas regiones establecidas e invita a pensar en otro sentido, ¿no? Pensemos en Sailor Moon simplemente, ¿qué es lo que pasa con los personajes? Un chico se hace mujer y luego ves a otro hombre y no hay ningún problema. ¿Qué es lo que sucede con el anime? ¿Qué es lo que tiene el anime que otras formas de expresión, que otros productos culturales y otras formas de comunicación no han tenido? ¿Y por qué tiene ese éxito? Porque rompe con esas barreras. Muy bien, este tema estuvo muy rico, y el que sigue pues, seguro también nos va a dar mucho de qué hablar, ¿no? Entonces vamos con el número 3, Jeremy, y las luces, por favor.